Ya, vamos a seguir al tiro. Y harto todavía. Ya, respecto al paciente con problemas de tiroides, con hipo o hipertiroidismo, principalmente la tiroides es la encargada de mantener un nivel metabólico óptimo en los tejidos, ¿cierto? Necesario tanto para el crecimiento como para el proceso de maduración. La tiroides también es la encargada de la mantención eh, de la temperatura del paciente. Ya no estamos hablando de temperatura a nivel central, sino que estamos hablando de la temperatura manejada producto de las hormonas, ¿cierto? De 3 y de 4. La concentración de yodo y calcio en el cuerpo. ¿Ya? Normalmente, pacientes con problemas de tiroides pueden presentar diversas patologías. La más común es el bocio, el hipo o hipertiroidismo, dependiendo de lo que haya, cáncer de tiroides, tiroiditis, nódulos, tiroidismo de Hashimoto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa con estos pacientes? Hay un incremento, en el caso del hipertiroidismo, un incremento en la secreción de hormonas tiroideas. Adivinen a quién ataca más. Sí, como siempre, a las mujeres. ¿Ya? Normalmente tiene un origen autoinmune y tiene varios signos que son súper claros del hipertiroidismo. Uno de ellos es el exoftalmo, que es esta como expulsión, entre comillas, del ojo de la órbita, que son estos ojos que se ven como salidos, ¿ya? Hay bocio, que es el aumento del volumen de la zona del cuello donde está la tiroides, y un edema pretibial, ¿ya? Eh, a nivel oral se puede producir una erupción prematura y osteoporosis, pero no es determinante. No podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad con las manifestaciones orales. ¿Ya? Eh, ¿Qué hay que tener? Hay que tener ojo con estos pacientes. La atención es normal. ¿Ya? En caso de infecciones se tratan normal. Eh, no hay más cuidados que un paciente normal con un paciente con hipertiroidismo. ¿Ya? Eh, Normalmente un paciente que está descompensado o mal controlado en su hipertiroidismo, eh, hay que derivarlo obviamente al endocrinólogo, ¿cierto? Si es una atención de urgencia, hay que hacerlo a nivel hospitalario y hay riesgo de crisis tirotóxica, pero eso es ya más difícil, ¿ya? No la vamos a tratar nosotros. ¿Qué desencadenan este tipo de problemas? El estrés, la infección aguda o el exceso de vasoconstrictor. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Inquietud, fiebre, taquicardia, sudoración, coma, muerte, un detalle. ¿Ya? Eh, Hidrocortisona intravenosa, el tratamiento. Administrar propiltiuracilo, pero son tratamientos médicos cuando está en una crisis de hipertiroidismo descontrolado. Ya no lo vamos a ver nosotros, afortunadamente, en nuestro quehacer diario. Y el otro lado de la moneda es el hipotiroidismo, cuando hay una deficiencia en la síntesis de hormona tiroidea, por lo tanto la tiroides está casi de adorno, ¿ya? Durante la infancia, si se produce esta condición desde el momento del nacimiento o en la primera infancia, se puede desarrollar una condición que se conoce como cretinismo. El cretinismo, como esta niñita, ¿cierto? Que parece una viejita, pero una niñita, o el mixedema en adultos, que es esta cara del paciente, ¿ya? Nuevamente afecta muchísimo y en una muchísima mayor proporción a las mujeres más que los hombres. Y lo que vamos a observar en un paciente con hipotiroidismo es un paciente de aspecto
Es feo, no lo voy a decir mejor. Pero es un paciente que es como un Winnie the Pooh, ¿ya? Aumento de peso, tiene cara de que está siempre muy cansado, la piel engrosada, casi no transpira, tiene la cara hinchadita, ¿cierto? Esta cara como de luna, eh, todo engrosado. Y lo que normalmente se puede ver en boca es la macroglosia, este desarrollo o este agrandamiento de la lengua, ¿ya? Ese es el paciente con hipotiroidismo. El paciente con hipo o con hiper normalmente se tratan exactamente igual, ¿ya? Con Eutirox. Ese es como el medicamento estándar para manejo de la tiroides, ¿ya? Y cuando son condiciones muy graves, lo que se hace es sacar la tiroides, operar al paciente, extraer, extirpar la tiroides y dejar al paciente con un hipotiroidismo permanente controlado por fármaco. Y listo. Y se acabó el problema. Cuando hay nódulos, cuando hay un precáncer, etcétera, se saca y se acabó el problema con la tiroides. Es muy común también encontrarse con este tipo de pacientes, normalmente mujeres. Ya, por lo general, chiquillos, son mujeres con problemas a la tiroides. En un paciente que está controlado, la tensión es completamente normal, ya, con las mismas características, los mismos cuidados para cualquier otro paciente, ya. Cuando el paciente no está controlado, es raro o es difícil que nosotros determinemos que el problema va por el lado de la tiroides, a menos que tenga harta experiencia, ¿cierto? Y pueda asociar harto los signos, los síntomas y lo que ve, puede usted guiar al paciente y derivarlo a quien corresponda. Pero por lo general el paciente durante la anamnesis te va a decir si tiene o no tiene problemas a algún tipo de enfermedad. Entonces, durante la anamnesis te pregunta, el paciente probablemente, o la paciente en este caso, le dice sí, tengo hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Ya? ¿Qué hacer? Asistencia, más de lo mismo. ¿Ya? En resumen, chiquillos, tiroides, hipo o hipertiroidismo, si el paciente está controlado, la tensión es completamente normal, no hay mayor riesgo de nada, ¿ya? Por lo tanto, tengo que cuidarlo como cuido a todos mis pacientes, ¿ya? Y en caso de que sea un paciente que no esté controlado, lamentablemente es muy difícil de identificar que el problema sea por tiroides, entonces hay que derivar, hacer una interconsulta. Normalmente usted lo manda a urgencia y se acabó, ¿ya? Eso. Riñón. Enfermedad renal crónica y diálisis. Preguntas con tiroides. También es una paciente muy común. Llegan muy seguidos los pacientes. Anda mucha gente con problemas de la tiroides en realidad. ¿Ya? Eh, Preguntas, parece que no. Sigo nomás entonces. Bacán. Gracias, Camila. Para no hablar solo. Gracias. Me carga esto mono, me cargan las clases online, y las detesto de todo corazón. ¿Ya? Sí, ríase nomás. Schwarzkopf. Eh, Son incómodas. No, no sé si incómodas las clases online, pero no me gustan. No me gustan, no me gustan. Es como volver a la pandemia y me carga. ¿Ya? Prefiero mil veces estar en la sala hablando estupideces que estar acá en la casa. Eso. Ya, vamos con los riñones, enfermedad renal crónica y diálisis. Eh, una enfermedad renal crónica, con la sigla de ERC, ¿cierto? Son las anomalías en la estructura o la función del riñón, con una presencia de más de 3 meses o más, con implicancias negativas para la salud. ¿Ya? Está catalogada, ¿cierto? Ya está clasificado los estados de la enfermedad renal crónica, CKD en inglés, Chronic Kidney Disease, ¿cierto? Y asociado con algunas comorbilidades. El estado 1, aquí lo pueden ver, ¿cierto? 1, 2, 3, 3A, 3B, 4 y 5. Ya el 5 siendo el más grave, cuando ya falló el riñón y
tenemos pacientes que se dializan con distintas comorbilidades, anemia, hipertensión, diabetes, etcétera. Ahí lo pueden ir viendo. Estos son todos cuadros del libro que les dije. Lo voy a buscar, les voy a mandar el link o se los voy a compartir para que lo tengan. Ya, no me acuerdo dónde está, lo voy a buscar y se los voy a mandar, porque es súper bueno. Ya, es un tremendo libro que habla de todas las enfermedades sistémicas asociadas a la atención odontológica. Está en inglés, sí. Ya, para los que no les gusta, lamentablemente está en inglés. No sé si lamentable. Bueno, pero está en inglés. ¿Ya? Normalmente la enfermedad renal crónica va asociada a distintas etiologías, siendo en esta el 44% la diabetes, 28% hipertensión, 16% la glomerulonefritis crónica, después tenemos la poliquistosis renal y factores hereditarios y ambientales. Pero principalmente, chiquillos, el paciente con enfermedad renal crónica es el paciente diabético, descompensado, obviamente. ¿Ya? ¿Qué manifestaciones clínicas hay? Varias, ¿ya? Hay petequias, pigmentación de la piel, ¿cierto? Pigmentación de la mucosa oral, boca seca, ¿ya? Alteraciones del gusto, halitosis, podemos tener pacientes con candidiasis, enfermedad periodontal, enfermedad de la parótida, ¿cierto? Infecciones paróticas, defectos en el esmalte, ¿ya? Y en el desarrollo de la dentición, estomatitis y problemas a nivel óseo, ¿ya? Eso es lo que normalmente podemos ver. El paciente que está cursando una enfermedad renal crónica que está en estado 5 es un paciente que se va a dializar, ¿ya? No vamos a entrar en el detalle de lo que es la diálisis, ¿ya? No tiene mucho sentido verla ahora, pero normalmente la diálisis es reemplazar el funcionamiento del riñón a través de una máquina. ¿Qué hace esa máquina? Filtra la sangre, ¿cierto? Elimina todo el contenido no deseado del cuerpo y hace las veces de riñón. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad o la severidad de problema que tenga el paciente, va a ser la cantidad de veces a la semana que se pueda dializar. ¿Ya? No sé si hay diálisis todos los días, creo que día por medio es lo más seguido. No estoy seguro, ya no estoy seguro de eso, pero estoy casi seguro que es día por medio, pues es lo más seguido que puede hacer una diálisis. ¿Ya? ¿Qué complicaciones hay normalmente con la diálisis? Las que están acá, ¿cierto? Tetania muscular, amiloidosis, ¿ya? Anemia, riesgo de infección producto de los pinchazos, ¿cierto? Hepatitis, VIH, etcétera. Todo lo que pueda ser transmitido mediante el uso de agujas contaminadas. La infección de la fístula. La fístula es donde siempre se le inyecta al paciente, tiene una valvulita, para no estarlo pinchando siempre, se les deja una mariposa instalada, se puede infectar, y los riesgos de hemorragia. Pero nada de eso tiene que ver con nosotros, chiquillos, ¿ya? Ahora, frente a un procedimiento quirúrgico bucal, hay que evaluar y saber en qué nivel está mi paciente. Si el paciente está en el nivel 1 al 3 de esta tabla, hasta acá, estamos hablando de mediano y moderado, lo podemos atender normalmente. Si pasa a nivel 4 o más, la interconsulta se debe hacer para que sea una atención intrahospitalaria. ¿Ok? Respecto a antibióticos, lo mismo, pacientes hasta 3 no requieren consideraciones especiales, ya los vamos a tratar como pacientes normales, ¿cierto? Y más de eso, intrahospitalario, lo mismo. Hemorragia, normalmente se va a solicitar un hemograma completo, ya pruebas de coagulación, TP, TTPK, INR, etcétera, dependiendo de lo que vaya a hacer. Y obviamente la presión, medir la presión arterial siempre, antes de todos los pacientes, no solamente el paciente que pueda tener antecedentes de enfermedad renal. Todo el mundo. ¿Ya? Ojo con los fármacos nefrotóxicos, chiquillos. Mucho ojo, ¿ya? Principalmente AINES,
dentro de la categoría de nefrotóxicos, lo vimos la semana pasada, lo vimos fármacos para el manejo del dolor. Hay que tener muchísimo cuidado con el uso del ketorolaco en estos pacientes. ¿Ya? El ketorolaco, dentro de los AINES que normalmente usamos, es uno de los más agresivos con el riñón. ¿Ya? Acuérdense que les dije que el ketorolaco sublingual, que tiene una presentación de 30 miligramos, no se puede usar por más de 48 horas. No más de 48 horas. Y no olvidar que el ketorolaco tiene una dosis máxima diaria de 90 miligramos diarios. ¿Ya? Así que, ojo, ¿ya? Ojo con el ketorolaco y el paciente que tenga insuficiencia renal. No está indicado. Todo lo contrario, arrancar, no dar por ningún motivo ketorolaco a un paciente con problemas renales. ¿Ya? Riesgo de infección, lo mismo, antibiótico, no se recomienda profilaxis. Hemorragia, evitar los consumos. Es raro ver pacientes que tengan diálisis severas, ¿ya? No es común encontrarse con este tipo de pacientes. Hemorragia, en caso de hemorragia, interconsulta al médico tratante, realizar el procedimiento dental posterior a la hemodiálisis el día después, etcétera, etcétera. Nada de otro planeta. ¿Ya? Pacientes dializados, nada, protección del brazo que tiene una fístula, consideraciones farmacológicas, más de lo mismo. ¿Ya? No es mucho. Estos pacientes es raro, chiquillo, encontrárselo. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver acá? Ajustes. Estos ajustes, drug adjustment, es las dosis en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué tenemos? El acetaminofén, ¿cierto? Que es el paracetamol, se lo puedo dar, sí, no requiere ajuste, ya, hemodiálisis, etc. Esto es más técnico, así que no es necesario que se lo estudien. Tramadol, ibuprofeno, codeína, no aparece el ketorolaco. Qué raro. Antimicrobianos, benzodiazepinas, etcétera. Más de lo mismo. Corticoides, hipnóticos, etcétera. Ya. En resumen, el paciente con problemas renales es un paciente que no es común encontrarse en la clínica. Ya no es de todos los días que llegue paciente que se dializa. No es común como el paciente hipertenso o el paciente diabético, ¿ya? Pero principalmente hay que tener ojo con ese tipo de pacientes, viendo la necesidad de derivarlo o enviarlo a urgencia o donde corresponda cuando sea necesario, ¿ya? Pero si es un paciente que tiene insuficiencia renal, pero una insuficiencia renal que está siendo tratada y que no es tan grave, la atención se hace con las mismas precauciones que se hace con cualquier otro paciente. ¿Ya? No requiere atenciones especiales, ni muchos cuidados especiales, a excepción sí del manejo de fármacos. Hay que tener mucho ojo con los fármacos que se metabolizan y se van a excretar principalmente a nivel renal. Como el ejemplo clásico del ketorolaco. Acuérdense que el ketorolaco es muy, 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 muy agresivo con los riñones. Mucho. ¿Ya? Así como el paracetamol es muy agresivo con el hígado, el ketorolaco es muy agresivo con los riñones. ¿Preguntas? No creo. Voy a seguir avanzando. Porque son las 10:30 y nos falta un montón. ¿Ya? Trastornos de la coagulación. Algo sonó. ¿Alguien? Sí, profe, te voy a tocar algo por la Mabelcita. Ya. Muy bien, Mabel. No hay pregunta. Qué bueno. Me cae bien la Mabel. Me manda WhatsApp con mucha información. Ya. Trastornos de la coagulación. ¿Qué trastornos de la coagulación son los más comunes con los que nos podemos encontrar? ¿Ya? Primero que todo, vamos a entender lo que es la hemostasia. La hemostasia
eh, es la capacidad que tiene el cuerpo de llevar a un nivel de equilibrio, ¿cierto? Equilibrio en el control de la hemorragia, ¿ya? ¿Y cómo se consigue esto? A través de diferentes sistemas, donde tenemos la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, y cada uno con su subclasificación. Cuando tenemos en la primaria la fase vascular, la segunda es la fase plaquetaria, y ya en la hemostasia secundaria tenemos las fases de la coagulación, que es la cascada de la coagulación propiamente tal, en la fibrinólisis. ¿Ya? Todo esto se los... no, mentira. Y era una mentira. Iba a decir que se lo expliqué en la última clase, pero no. Se lo expliqué a los de quinto, no a ustedes. El proceso de hemostasia, cicatrización y formación de coágulo. Lo vimos con quinto año, no con ustedes. ¿Ya? Pero me imagino que en fisiología vieron todo lo que era la cascada de la coagulación, ¿cierto? A través de la vía intrínseca, la vía extrínseca, ¿ya? Donde después se juntan y se forma la vía común a partir del factor 10 hasta la formación de la trombina y la fibrina, que es lo que va a generar el coágulo maduro, ¿ya? Eso lo vieron en algún momento, lo estudiaron en fisiología de haber sido principalmente, ¿ya? Pero la fase de la hemostasia, tenemos la fase vascular y la fase plaquetaria. La fase vascular es la primera de todas ante una injuria, ¿ya? Ante una herida. ¿En qué consiste la fase vascular? Cuando se produce una pérdida de sangre, una ruptura de un vaso, se produce automáticamente una vasoconstricción periférica en la zona, ¿ya? Los vasos tienden a cerrarse, producto de la pérdida. ¿Por qué se cierran? Porque obviamente si están perdiendo sangre, la forma que tienen ellos de evitar o de bajar el volumen de sangre perdida es a través de la constricción. Por lo tanto, en forma natural se produce una vasoconstricción. Y al mismo tiempo, ya se empieza a generar lo que se conoce como la fase plaquetaria, que es cuando las plaquetas que están en constante movimiento dentro del sistema circulatorio, al ver expuestas o al verse en contacto con colágeno, que normalmente no hay colágeno dando vuelta acá dentro de los vasos, entonces al momento que se rompe un vaso, hay contacto con el colágeno, las plaquetas tienden a agruparse y se empiezan a pegar unas con otras con el objetivo de formar un tapón, que es lo que se conoce como el tapón plaquetario, ¿cierto? Eso lo deben saber, lo deben manejar. Y en la hemostasia secundaria ya tenemos una fase de la coagulación que corresponde a el desarrollo de la cascada de la coagulación para la formación de un coágulo maduro, ¿cierto? Y al final la fibrinólisis, que es la degradación y control de este coágulo. Así a grandes rasgos. No estoy hablando nada de otro planeta. Ya. Acá no nos vamos a detener, chiquillos, solamente información, para que lo lea en caso de que quiera. Pero tenemos una clasificación de las distintas enfermedades o los desórdenes de trombocíticos, ¿ya? Y ahí va a elegir. Desórdenes en la función de las plaquetas, trombocitopenia, púrpuras, trombocitopenias primarias, secundarias, desórdenes de la coagulación, estados de hipercoagulación, etcétera, ¿ya? Después clasificación también de las mismas enfermedades, tiene para entretenerse harto rato. ¿Qué tenemos en los desórdenes de la coagulación? Problemas al hígado, deficiencia de vitamina K, drogas anticoagulantes como la heparina, de bajo peso molecular como la enoxaparin, andeparin, dalteparin, nadroparin, etcétera, etcétera. Heparina sintética, fibrinogenólisis primaria, hay un montón de enfermedades con las que se pueden entretener buscando. No viene al caso para nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, pero para que lo sepan y lo manejen, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que saber? Primero, la historia médica o la anamnesis de un paciente que tenga trastornos de la coagulación. Es súper importante, no solamente con esto, pero al momento de hacer la anamnesis y el paciente me indica que tiene problemas de la coagulación, debe ser un sistema de alarma para nosotros también. Ya, ojo. Si un paciente dice, no, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy tomando anticoagulante, tomo warfarina todos los días.
no se me va a ocurrir la genial idea de sacarle un tercer molar, por ejemplo. ¿Ya? Preguntar, ¿hay historia en su familia de hemorragia? ¿Hay antecedentes de que su familia o usted sangre más de la cuenta? ¿Ya? ¿Le han sacado un diente antes? ¿Sangró mucho? ¿Ya? El paciente siempre sabe, ¿ya? Cuando sangra mucho, cuando ha tenido ese tipo de problemas. Cuando te nombra los medicamentos, muchas veces el paciente nombra medicamentos, pero no te dice para qué es. ¿Toma algún medicamento? Sí, doctor, tomo warfarina. Tiene que saber identificar qué es la warfarina y para qué es, ¿ya? Y lo mismo para todas las patologías. Si el paciente, muchas veces, y es súper común, chiquillos, que usted le pregunta al paciente, ¿tiene alguna enfermedad sistémica, alguna enfermedad importante? No, ninguna. ¿Toma algún medicamento? Sí. Todos los días tomo atenolol. O todos los días tomo propanolol. O losartán. ¿Ya? Usted al preguntar, el paciente te dice, no, no tengo ninguna enfermedad, pero en el momento de nombrarte los medicamentos, te habla de medicamentos para la hipertensión, o medicamentos para la diabetes, o medicamentos para la hipohipertiroidismo. Entonces, ojo con eso también. Hay que saber identificar las patologías asociadas a los fármacos, porque muchas veces, lamentablemente, el paciente no te va a decir la patología que tiene, pero sí va a saber que toma pastillas. ¿Ya? Entonces tienes que conocer el por qué el uso de los diferentes fármacos. Vamos a volver de nuevo a los fármacos, chiquillos. Ahí hay que darle duro a los fármacos. ¿Ya? Ya. ¿Cómo puedo ver también o cómo puedo identificar un paciente que pueda tener problemas o trastornos de la coagulación con mi examen físico, examen clínico, al inspeccionar o al mirar, ¿cierto?, el examen clínico de mucosas, principalmente la cavidad oral, nos podemos encontrar con petequia, ¿cierto?, quimosis, telangiectasia, ictericia, palidez, cianosis o en algunos casos úlceras, ya de difícil manejo. Ahora, úlceras orales de difícil manejo hay que tener ojo también, porque si son úlceras que llevan más de 15, 20 días de evolución y que no duelen, etcétera, podemos estar hablando de otro tipo de patologías que son más del carácter neoplásico. Entonces, hay que saber diferenciar también dependiendo de los tiempos de evolución de las lesiones. ¿Ya? Pruebas de laboratorio, da lo mismo. No las vamos a ver acá, pero tenemos PT, PTT, TP, TPPK, que son eh, todos los exámenes sanguíneos para ver los niveles de coagulación, ¿ya? Trombina, tiempo de trombina, de protrombina, etc. Ahora, eh, muchas veces el paciente puede que no sepa que tiene un problema de la coagulación, ¿ya? Eh, pero después de someterse a una cirugía, sangra mucho. Y esa cirugía puede ser el primer indicio de que tenemos algún problema a nivel de la coagulación. Entonces hay que tener ojos, chiquillos. Es normal que el paciente, es súper absurdo lo que les voy a decir, pero es normal que el paciente sangre frente a un procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Todos sangramos. Todos debemos sangrar. ¿Cuál es el problema cuando ese sangrado es demasiado profuso? Es demasiado excesivo, ¿ya? Ahí es cuando a usted le debe llamar la atención. ¿Y qué debe llamar la atención también cuando el paciente sangra poco? Pero normalmente el paciente que sangra poco es un paciente que fuma mucho, ¿ya? Puede tener una vasoconstricción periférica importante, o los otros chiquillos es que yo me fui al chancho con la anestesia, ¿ya? Y si se me fue la mano, se me pasó la mano con la anestesia con vasoconstrictor, el paciente va a sangrar poquito. Entonces hay que tener bastante ojo también y tener bien claro qué técnica anestésica fue la que usé, qué anestesia ocupé, ¿ya? Para ver si es que el paciente está sangrando lo que corresponde o no corresponde, ¿ya? Todos vamos, después se va a acostumbrar con la práctica y el desarrollo de su profesión, se va a dar cuenta cuando un paciente está sangrando mucho o está sangrando poco, ¿ya? Pero se nota. Normalmente uno se da cuenta cuando el paciente sangra mucho. Póngale harta atención a esta diapo. Esta, ¿ya? Tratamiento de la hemorragia, medidas locales y medidas sistémicas, porque todos los años pregunto esta diapo. Todos los años. Y este año no va a ser la excepción, ¿ya? Medidas locales para el control de la hemorragia y medidas sistémicas para el control de la hemorragia, ¿ya? Se las voy a preguntar. Se las voy a preguntar, tomen un pantallazo, lo que quiera, ¿ya?
tratamiento de hemorragia, medidas locales y medidas sistémicas, sí o sí va en la prueba. ¿Ya? Le estoy regalando una o dos preguntas. ¿Ya? Desde ya. Sí o sí se lo voy a preguntar. Medidas locales son las que voy a llevar a cabo en el lugar donde se está produciendo la hemorragia. ¿Ok? La más básica de todas y la que todo el mundo debe usar por primera intención al tiro es la compresión. Cada vez que hay una hemorragia, donde sea, lo primero que usted debe hacer es comprimir. Comprimir, comprimir. Al momento de comprimir, lo que usted hace es bajar el flujo sanguíneo de la zona, provocar una pequeña isquemia y ayudar a que se desarrolle la fase plaquetaria, ¿ya? Para que las plaquetas empiecen a asociarse más rápidamente y se empiece a generar el famoso tapón plaquetario para la disminución de la hemorragia. ¿Ok? Compresión. Ahora, nosotros en cirugía, aparte de la compresión con gasa, que anda súper bien, la otra forma local que más se ocupa es la sutura. ¿Ya? La sutura. La sutura, por definición, es hemostática. Por definición, el uso de sutura es para, obviamente, para el cierre o intentar realizar un cierre en primera intención de los tejidos, pero más que nada es para el control de la hemorragia, que el paciente no pierda tanta sangre. ¿Ok? Una buena sutura ayuda siempre a controlar una hemorragia. Y aparte de eso, tenemos otro tipo de elementos como la gelita, la cera de hueso, ligaduras, el electrobisturí, que controla la hemorragia quemando todo, ¿cierto? El carbón no sangra, entonces usted al quemar deja de sangrar. Cemento quirúrgico, cauterización, que es más o menos lo mismo que el electro, placas de acrílico, que funcionan realizando compresión, etc. ¿Ya? Y medidas sistémicas para el control de la hemorragia tenemos los antifibronolíticos. El más conocido es el ácido tranexámico. ¿Cuándo se ocupa el ácido tranexámico? Cuando tenemos pacientes que tienen una hemorragia importante y queremos cortar esa hemorragia, lo podemos hacer a través del uso de ácido tranexámico. ¿Ya? ¿A qué pacientes se les da ácido tranexámico también? A mujeres que durante su periodo menstrual tienen hemorragias muy profusas, muchísimo flujo, muchísimo hemorragia. En algún momento el ginecólogo las puede tratar con ácido tranexámico, ¿ya? Cuando es excesivo la hemorragia durante el periodo menstrual. ¿Ya? Los hombres, obviamente, salvamos con eso. ¿Ya? Vitamina K también se puede complementar. Normalmente, ¿dónde encontramos la vitamina K? Da uno, por favor. No, no lo puede esperar. La vitamina K normalmente se produce en el intestino grueso. ¿Ya? Es una vitamina de autoformación que se genera en la flora intestinal. Por lo tanto, ¿cuándo puede bajar los niveles de vitamina K? Cuando un paciente está en tratamiento con antibióticos. ¿Ya? Ahí puede bajar. Los flavonoides también van a ayudar bastante, el acetato de desmopresina y los estrógenos conjugados. Estas, chiquillos, insisto, siempre ha sido pregunta de desarrollo en las pruebas. Probablemente este año hagamos lo mismo. ¿Ya? Pero sí o sí les voy a preguntar medidas locales y medidas sistémicas para el control de la hemorragia, que debe ser una de las cosas más importantes de esta clase en realidad, porque es lo que normalmente nos vamos a encontrar. Porque si estamos hablando de cirugía, es sinónimo de hemorragia, de sangrado. ¿Ya? Ahí tenemos la gelita, ¿cierto? Surgispon, una de las marcas comerciales. La gelita, chiquillos, es una esponjita. Para los que no conocen, es una esponja de colágeno que lo que hace es actuar como un andamio, como un marco, para que se forme un coágulo en forma más rápida y más estable. ¿Okay? El Uniwax, que es cera para hueso, también anda bastante bien. ¿Qué más tenemos? El ácido tranexámico inyectable, la desmopresina, el ácido tranexámico en pastillas, fitomenadiona, etc. Esas son medidas sistémicas. Esto del protocolo de atención en pacientes que consumen aspirina, en realidad hoy día no es tanto el peligro de atender pacientes que están consumiendo aspirina. ¿Ya? El paciente que están consumiendo aspirina
en forma crónica para generar una antiagregación plaquetaria es porque tiene antecedentes de alguna enfermedad de carácter cardíaco principalmente, ¿ya? Entonces, al realizar la evaluación costo-beneficio de dejar o no dejar el fármaco en el paciente, siempre va a pesar más el antecedente cardíaco. Entonces, si por dejar de tomar aspirina voy a poner en riesgo cardíaco a mi paciente, que no la deje de tomar. Por lo tanto, el día de hoy no se considera el uso o el suspender el tratamiento farmacológico de la aspirina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para tener un efecto en la antiagregación plaquetaria, la aspirina funciona de carácter no reversible. Por lo tanto, la plaqueta va a estar afectada durante toda su vida. Y estamos hablando de una vida media de plaquetas que va alrededor de una semana, 10, 15 días. Entonces, si yo quiero atender a un paciente libre de aspirina, tendría que tener al paciente por lo menos 2 semanas antes. Dejar de tomar la aspirina 2 semanas antes para yo asegurarme de que no hay aspirina dando vuelta en el sistema o que no hay plaquetas que estén con su sistema de agregación alterada producto de la aspirina. ¿Ya? Por lo tanto, dejar a mi paciente expuesto 2 semanas a un problema cardíaco para yo tener mejor coagulación durante una cirugía menor a nivel oral no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, paciente que está tomando aspirina, lo vamos a atender igual. ¿Ya? Va a evaluar el procedimiento que tiene que hacer, si es muy invasivo o no. Y principalmente lo que tengo que hacer es considerar las medidas hemostáticas que va a tener en la zona. ¿Ya? Un paciente que está antiagregado plaquetario con aspirina, que está tratado con aspirina, va a sangrar más de la cuenta, pero no se va a desangrar en la cirugía. ¿Ya? Ojo con esos chiquillos, no es tan... Sangra mucho, es verdad, pero no es un sangrado que va a terminar con el paciente en un cajón. No sé, no va a morir el paciente por sacar un diente sin que ojo con eso. Muchas veces hay colegas que se tienden a asustar con el tema de la aspirina, que por ningún motivo. Va a depender. Va a depender de cuál es la patología de base que tiene para el uso de la aspirina y va a depender también de lo que le vamos a hacer al paciente. Si es una exodoncia simple en un diente que está con una tremenda carie, un resto radicular, y el paciente está con dolor, con infección, sáquelo. Va a sangrar un poquito más, pero sáquelo, porque va a mejorar las condiciones sistémicas de su paciente. ¿Ya? Ahora, si es para sacar un tercer molar que está incluido y que hay que hacer un tremendo colgajo, etcétera, y no está con molestias y es una cirugía electiva, ahí lo debe pensar un poquito más. ¿Ok? Siempre con criterio. Protocolo de atención al paciente con anticoagulantes orales, con los tacos. Normalmente vamos a tener pacientes que están tomando neocintrón o warfarina, que es el Coumadin. Buena absorción, etcétera. ¿Cómo se tratan? Normalmente hay que hacer una interconsulta con un médico tratante para que te genere una ventana. ¿Qué significa una ventana? Que va a dejar de tomar el medicamento durante un tiempo para abrirte una ventana donde el paciente no va a estar anticoagulado y vas a poder trabajar. ¿Ya? Todo eso se hace a través de el médico tratante y obviamente con una solicitud de INR, que es el examen para la medición en niveles internacionales de la coagulación. Y como les nombré hace un rato atrás, el paciente que no está anticoagulado, un INR debe ser de 1, y el paciente que está tomando anticoagulantes lo puedo tratar hasta 3.5, como lo ideal. ¿Ya? Y aparte de eso, las indicaciones propias, ¿cierto? Atención en la mañana, no indicar fármacos de alta unión a proteínas plasmáticas, la técnica anestésica tiene que ser con cuidado, la cirugía traumática, controlar la hemostasia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso. Paciente hemofílico es muy raro que nos llegue. Muy, 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 muy raro. ¿Ya? O con enfermedad de von Willebrand también es muy raro. ¿Ya? Normalmente se va a optar por la atención intrahospitalaria. No se meta en problemas.
ya no atienda pacientes ni haga exodoncia ni nada a pacientes con estas condiciones en el sillón. ¿Por qué? Porque es muy difícil manejar la hemorragia. ¿Ya? Paciente hemofílico es muy raro que llegue, y enfermedad de von Willebrand también. No son pacientes muy comunes de ver en la clínica. Ahí está protocolo de atención, ¿cierto? Con trastornos de la coagulación congénitos, hemorragia congénita de telangiectasia, enfermedad von Willebrand, hemofilia A, hemofilia B, la enfermedad de Werner-Soulier y la trombastenia de Glanzmann. Ya son patologías súper raras que no es común encontrar, pero ahí está el manejo médico. Por ejemplo, si nos encontramos con un paciente que está con enfermedad de von Willebrand, el manejo médico es con desmopresina, con ácido aminocaproic y con el reemplazo del factor 8, ¿ya? Hemofilia es muy raro que nos encontremos con esos pacientes. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con sangre. Ahora vamos con el paciente, va quedando menos, paciente oncológico. Preguntas, dudas con lo que llevamos hasta ahora. ¿No? Silencio absoluto. Maravilloso. No, doctor. Esa fue la Mabelo, ¿no? Sí, profesor. Ya, vamos. Vamos que va quedando poquito. Todo clara. ¿Quién es? Schwarzkopf. Ya. Vamos. Manejo ontológico del paciente oncológico. El paciente oncológico, ya estamos hablando principalmente de cáncer de cabeza y cuello, ya no vamos a hablar de otro tipo de cáncer o de otro tipo de paciente oncológico, porque en realidad los cuidados a nivel oral van a ser exactamente los mismos que todo el mundo, ya. Pero cuando estamos hablando de pacientes que están con un proceso oncológico a nivel de cabeza y cuello, cambia, porque ahí entramos nosotros, ¿ya? Y normalmente el tratamiento de estos pacientes va a ser en esta triada, ¿cierto? Donde va a tener una fase primaria, que es el tratamiento propiamente tal de la enfermedad. Normalmente el tratamiento a nivel maxilofacial del cáncer es quirúrgico o radioterapia o quirúrgico. Después vamos a tener un proceso de rehabilitación, porque hay que rehabilitar lo que se sacó. No puedo dejar a mi paciente sin mandíbula, por ejemplo. ¿Ya? Y después tenemos una fase de mantención. Y esto siempre va a estar unido en pos de la atención del paciente. Tratamiento quirúrgico en cáncer oral. Ahí tenemos un caso que se operó acá en Viña, ¿cierto? Es un paciente que presentaba cáncer a nivel mandibular. ¿Qué es lo que se hizo con este paciente? Si ustedes ven bien la foto, chao mandíbula. Se eliminó la mandíbula, ¿ya? Una mandibulectomía completa, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el manejo ontológico o el manejo quirúrgico a nivel maxilofacial del cáncer? En la extirpación macroscópica de los tejidos que conforman el tumor, ¿ya? Asociado o siempre con una zona de seguridad, ¿ok? Puede tener solamente la hemimandíbula con la lesión, pero siempre por motivo de seguridad vamos a sacarla o la mitad de la mandíbula o la mandíbula completa, como en el caso de este caballero, ¿ya? Es un paciente operado de cáncer. ¿Ya? Otras imágenes, ¿cierto? De una hemimaxilectomía. Si usted se fija, se le sacó la mitad del maxilar a este paciente que está en la condición clínica normal, el TAC, ¿cierto? Vemos que está todo apolillado a nivel maxilar, producto del cáncer. Ya, esto es una estereolitografía, que es una impresión 3D del cráneo del paciente mostrando la lesión y la placa de reconstrucción y qué es lo que se va a sacar y no se va a sacar. La cirugía, propiamente tal, con la extirpación de la maxila, separación de la nariz, etcétera. Ahí está la cara abierta completa, para los que no se han dado cuenta. Ahí está la mitad del maxilar,
¿cierto? Reconstrucción de la órbita con placas, suturas, etcétera, las placas de titanio para reemplazar el maxilar que se sacó. Le lleva prótesis también de acrílico, ¿cierto? Y el cierre ya final del colgajo y de la incisión del paciente. ¿Ya? Estas son imágenes de una cirugía del doctor Segel, que es un maxilo de la región. En algún momento lo llevamos bien, ahora no lo llevamos. ¿Ya? Si quiere hablar con el doctor Segel o quiere que lo atienda el doctor Segel, creo que está en la clínica Ciudad del Mar. Creo que ahí está el doctor Segel. Heraldo Segel se llama el máximo. ¿Ya? Él. Tratamientos con radioterapia, esto lo vamos a ver con mayor detención el próximo año. En quinto se ve cáncer a nivel maxilofacial, pero principalmente va asociado con el tratamiento quirúrgico para disminuir el riesgo de recidiva y para como tratamiento paliativo a los enfermos que están con tumores más extendidos. ¿Ya? Y ahí tenemos las manifestaciones clínicas inmediatas, a mediano plazo, a largo plazo, producto de el uso o el someter al paciente a radioterapia. Las inmediatas son la mucositis, que es la inflamación de la mucosa, alteraciones, disminuciones del gusto y aparición de sequedad bucal. A mediano plazo, caries, necrosis, infecciones, trismo. Y a largo plazo podemos tener osteoradionecrosis, que es como lo más grave, alteraciones del desarrollo del germen dental, agenesia, alteraciones coronales o radiculares, pero estamos hablando de niños, cuando son niños tratados en proceso de formación. ¿Ya? Mucositis, como lo ven ahí, ¿cierto? Mucositis, inflamación de la mucosa, aquí a nivel oral, mucositis en el piso de la boca, todo lo que se ve más rojo, mucositis lingual, etcétera. Labios partidos, manifestaciones orales de la radioterapia. La osteoradionecrosis, el hueso, no hay foto, no, pero es cuando producto de la exposición del hueso a la cavidad oral o al contacto con la saliva, se produce una contaminación y posterior necrosis del hueso, debido a que el hueso está siendo bombardeado por radiación, ¿ya? No se genera el proceso de protección ni de reparación que corresponde y el hueso se empieza a necrosar. Por eso está completamente contraindicada la exodoncia en pacientes que están siendo sometidos a radioterapia a nivel de cabeza y cuello. No se puede, ¿ya? Es por eso que el paciente que va a ser sometido a terapia de radiación por un cáncer de cabeza y cuello, hay que defocarlo antes. Si es necesario sacar dientes, se le sacan todos los dientes antes del tratamiento. Antes del tratamiento, ¿ya? Porque las posibilidades de generar una osteoradionecrosis por exodoncia después o durante el tratamiento con radioterapia son muy altas, ¿ya? Y el tratamiento de la osteoradionecrosis es súper difícil, muy difícil, ¿ok? Entonces, si el paciente fue sometido a una a una radiación producto de un cáncer de cabeza y cuello, 3 a 6 meses después de la radioterapia, recién lo puedo ver. ¿Ok? ¿Cómo se ve esta manifestación? Como se ve acá, ¿cierto? Con una pérdida de la consistencia ósea, con una radiolucidez importante y un aspecto de hueso sucio, hueso necrótico, ¿ya? Hay fenómenos de celulitis, ¿cierto? Supuración, un olor asqueroso, de verdad que es asqueroso el olor a osteoradionecrosis, ¿ya? O necrosis ósea por lo que es otra, que es también por el uso de bifosfonato, también es asquerosamente hedionda, ¿ya? Puede haber una fístula en la piel, dolor pulsátil, hay hueso expuesto. Cuando hablamos de hueso expuesto o secuestros óseos son pedazos de hueso que salen, que van a andar dando vueltas por ahí sueltos. Hemorragia, fracturas patológicas, cuando hay mucha debilidad, por ejemplo, se puede fracturar el hueso de la nada, dificultad para masticar, limitación en la apertura, etc. Es bien complicado este tema, ¿ya?
Manejo odontológico previo a la radioterapia, como les dije, realizar la anamnesis, interconsulta, etcétera, plan exhaustivo de higiene oral, asesoramiento en dieta, eliminación de todas las fuentes de inflamación o infección, ¿ya? Exodoncia de dientes con mal pronóstico, rehabilitador endodóntico. Normalmente el paciente se le saca todo, ¿ya? Todo lo que pueda generar algún tipo de peligro después. Si el paciente tiene perio, por ejemplo, todos los dientes para afuera. Nadie va a pulir, no, todo se saca. Se saca todo y después el paciente es sometido a radioterapia. Después se le reemplazará con implante, con prótesis, con lo que sea. Pero lo importante en este caso es salvar la vida del paciente. Eso es lo más importante al principio. ¿Ya? Y hay que evitarlo, hay que hacerlo antes porque durante el proceso, durante el tratamiento con radiación, no se puede hacer cirugía a nivel maxilofacial por el riesgo de la necrosis. ¿Ya? Lo mismo, recomendaciones o indicador de exodoncia. ¿Cuándo tengo que sacar el diente? ¿Ya? Para pacientes que van a recibir radioterapia, profundidad de saco mayor a 6. Hoy día, chiquillos, en todo lo que ustedes han visto en perio, una profundidad de saco de 6, ¿ya? Mayor a 6, es perfectamente pulible, ¿cierto? Yo puedo pulir ese diente, tratar de ferulizarlo, etcétera, y voy a tratar y lo voy a tratar de mantener en boca. En un paciente que va a ser sometido a radioterapia, fuera, para afuera, ¿ya? Si hay inflamación periapical, fuera. Dientes con fractura, obviamente, fuera. Parcialmente erupcionado, fuera, ¿ya? Falta de interés por salvar dientes, fuera. Si el paciente no tiene ningún interés, dice, no, ¿sabe qué, doctor? No, yo prefiero, no, afuera, no lo preguntes 2 veces, fuera, ¿ya? Pericoronaritis o cualquier condición inflamatoria infecciosa, fuera, ¿ya? ¿Cómo deben ser las exodoncias? Tratar de ser lo mínimamente traumático, ¿cierto? 2 a 3 semanas antes de que empiece con la radioterapia, ¿ya? Al menos 5 días antes o 7 días antes de la iniciación de la quimio, eliminación remodelado de borde afilado, cierre por primera intención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Posterior a la radioterapia, control cada 3 meses por 2 años, luego cada 6 meses por 5 años y luego una vez al año. Esos son los controles. Reforzar las medidas de higiene, no realizar exodoncias al menos los primeros 6 meses posterior a la radioterapia y un tratamiento odontológico individualizado. ¿Ya? ¿Qué significa tratamiento odontológico individualizado? Lo que debemos hacer con todos los pacientes, que no todos los tratamientos son iguales, sino que va adecuado a las características que tiene mi paciente, ¿ya? O a las necesidades que tiene el paciente, ¿ya? Tratar la mucositis, la hipocialia, infecciones, hipersensibilidad, caries, prevención, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben y manejan muy bien por otro lado. Cuando son pacientes que están con quimio, cambia un poco. Principalmente hay presentación de mucositis dolorosa con riesgo de infección, hemorragia, etcétera. ¿Ya? No tenemos el riesgo de la osteoradionecrosis, pero sí podemos tener otro tipo de problema a nivel de tejido blando. ¿Ya? Los tratamientos odontológicos se deben realizar fuera de los ciclos de quimioterapia, ¿ya? Mantenerla, principalmente ayudar al paciente a una mantención de una buena higiene oral, ¿ya? Si hay que hacer algún tratamiento quirúrgico, lo ideal es que sea bajo cobertura antibiótica de amplio espectro, retirar las prótesis para dormir, nada de otro planeta, ¿ya? Alimentación blanda, temperatura ambiente, etcétera. Los principales problemas, chiquillos, durante los ciclos de quimioterapia, no sé si alguno ha visto, ha tenido algún familiar, algún conocido con quimioterapia, el paciente que se somete a una quimioterapia termina destrozado, destrozado. Hay quimioterapias que no te dejan tan destrozado, pero por lo general el paciente sale hecho bolsa de la quimioterapia, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene nada. No tiene nada. Si es que necesita algún tipo de atención dental o algún tipo de cirugía a nivel dental, se tiene que hacer fuera de los ciclos de quimioterapia, ¿ya? Porque de verdad que el paciente termina reventado después de la quimio. Reventado. Es como que les pasa un camión por encima. Quedan con náuseas, vómito, débiles, un montón de problemas, ¿ya? Entonces, ojo con
pacientes que están bajo tratamiento de quimioterapia. ¿Ya? ¿Los puedo atender? Sí, chicos, se pueden atender, pero hay que ser súper cuidadoso con el tratamiento de ese paciente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya? Creo que con esto terminamos con la embarazada. Sí, la última es la embarazada. ¿Preguntas? ¿No? El próximo año... No, todo bien, doctor. En quinto vamos a ver cáncer con más detención, ya, pero ya cáncer a nivel maxilofacial. Cómo se trata, cuáles son los tratamientos que hay, cuál es el tratamiento quirúrgico, en qué consiste la radioterapia, cómo se hace una radioterapia, etcétera. Pero eso viene en quinto, no ahora, ¿ya? Y nos falta condición especial, la embarazada. Pacientes manejo odontológico de pacientes embarazadas. Entiéndanse que esto no es una patología sistémica, ¿ya? La embarazada no se mejora, aunque hay abuelitas que preguntan todavía cuándo se va a mejorar. La embarazada no se mejora porque no está enferma. Es una condición especial, es una condición natural, especial, temporal, ¿ya? Que dura aproximadamente 40 semanas. Eso es como lo ideal, ¿ya? Hay que tener en consideración que aparte de estar atendiendo a la embarazada, estamos viendo o podemos exponer a la criatura que está en desarrollo, ¿ya? Entonces hay que tener harto ojo con dos cosas, principalmente con la radiación a la que yo pueda someter a la embarazada, entiéndase todo lo que tenga que ver con imágenes, ¿cierto? Radiografía, escáner, lo que sea, hay que tener muchísimo ojo. Y hay que tener mucho cuidado también con los fármacos con los cuales yo voy a trabajar con esa embarazada. Porque no todos los fármacos son seguros de usar durante el embarazo o durante la lactancia. Entonces tenemos que saber muy bien o hay que tener mucho ojo con qué voy a trabajar. ¿Y por qué es tan importante el tema de la embarazada, chicos? Porque donde sea que usted trabaje, le va a tocar ver mujeres embarazadas, principalmente en el servicio público. ¿Ya? En el servicio público es donde más embarazadas le va a tocar ver. ¿Por qué? Porque afortunadamente en este país la mujer embarazada tiene prioridad, porque es un paciente GES, ¿ok? Y hay programas especiales para la embarazada, y las embarazadas son metas también en los consultorios. Entonces usted va a ver mucha mujer embarazada. Si es que tiene la suerte de trabajar en el servicio público, va a haber mucha embarazada. Por lo tanto, se tiene que manejar muy bien con el tema de los cuidados. ¿Ya? Siempre hay que hacer una evaluación completa de la salud de la paciente. ¿Ya? Hay que controlar a la paciente. Hay que establecer un programa preventivo, etcétera. En los consultorios, normalmente el control de la embarazada es un trabajo en conjunto entre el médico, matrona, enfermera y odontólogo. Y la nutri también entra, ¿ya? Todos le dan prioridad a la embarazada, ¿ya? Normalmente en una embarazada hay que evitar los tratamientos electivos durante el primer trimestre. ¿Ok? Hay que evitarlo. El segundo trimestre y la primera parte del tercer trimestre es el periodo de mayor seguridad, donde yo puedo entregar una atención odontológica de rutina, ¿cierto? Pero cuando necesito hacer tratamiento quirúrgico, lo ideal es posponerlo hasta después del parto. ¿Ya? Posponerlo. Porque existe el riesgo del síndrome de hipotensión supina. ¿Ya? La embarazada por lo general no tolera estar acostada. No lo tolera. Normalmente cuando está ya en un periodo más avanzado de su embarazo, normalmente la mujer necesita, si va a dormir o a descansar, tiene que estar sentada, levemente sentada. Pero acostada, horizontal, no aguanta. Y normalmente nuestros tratamientos quirúrgicos son con el paciente acostado.
Así que, ojo con eso. ¿Qué se puede hacer o qué tratamientos se pueden hacer durante el embarazo en el primer, segundo y tercer trimestre? En el primer trimestre, control de placas, ¿cierto? Instrucción de higiene, destartraje, curetaje, pulido, tratamientos de urgencia. Durante el segundo trimestre, control de placa, lo mismo, cuidados dentales de rutina y lo mismo en el tercero. ¿Ya? Las cirugías, chiquillos, dejarlo para después del parto. Y si se puede, después dejarlo hasta que termine de amamantar, si es que lo está haciendo. ¿Ya? Ojo con la embarazada, como les dije, en hipotensión supina, normalmente hay que acostarlo un poquito de lado, ¿cierto? Lo mismo que la posición de Trendelenburg en la embarazada, no es con la paciente acostada, sino que es con la paciente recostada de costado. ¿Por qué? Porque sí evita la compresión de la cava inferior y de la aorta y evitamos el peligro de que nuestra paciente se desmaye, ¿ya? Que no se le baje la presión tan violentamente. ¿Ok? Ojo con las radiografías, evitar la radiación durante el primer trimestre, preguntar siempre cuando usted va a tratar o va a tomarle radiografías a una paciente, a una mujer, si es que existe la posibilidad de que esté embarazada, ¿ya? Hacer la advertencia que corresponde, usar los métodos de protección radiológica como corresponde, ¿ya? Chaleco plomado, el cuello plomado, etc. ¿Ya? Y la mínima radiación posible a la paciente embarazada. Si es estrictamente necesario tomarle una radiografía a una embarazada, no le voy a pedir un set periapical completo, chiquillo. ¿Ya? O sea, tratar de que la radiación sea lo menos posible. ¿Ya? Una periapical específica de lo que voy a hacer, Baldwin o de frentón una panorámica, y con la panorámica tengo la visión completa de lo que está pasando en los maxilares. Consideraciones médicas, bueno, ahí tiene para leer, ¿cierto? Es súper fácil esto de leer. Tenemos el medicamento propiamente tal, asociado en AINE, antibiótico, anestésico, sedante y medicamentos de emergencia. La categoría FDA, acuérdense que la categoría FDA determina si un fármaco es seguro de usar durante el embarazo o no, ya que va desde la A hasta la D. A, B, C, D, siendo el fármaco tipo A el más seguro, que no existe, porque ahí están las vitaminas, el calcio, las mentitas y todas esas cuestiones son clase A. Pero ya los fármacos de verdad siempre son B, C o D, siendo los fármacos tipo B los que se pueden usar. C, D hay que evitarlo lo más posible, ¿ya? Y acá dice si es seguro durante el embarazo o seguro durante la lactancia. Por ejemplo, el más común, el acetaminofeno, el paracetamol es clase B de la FDA, lo puedo usar durante el embarazo y lo puedo usar durante la lactancia, no hay ningún problema. ¿Ya? El ibuprofeno, evitarlo durante el tercer trimestre, pero sí se puede ocupar durante la lactancia. Dentro de los antibióticos, el más común y el más seguro para las embarazadas y lactantes es la amoxicilina. Es clase B de la FDA, lo puedo usar durante el embarazo y lo puedo usar durante la lactancia. ¿Ya? La clinda, en caso de pacientes alérgicos, ¿cierto? A la amoxicilina, también es B, sí se puede usar durante el embarazo y sí se puede utilizar durante la lactancia. ¿Qué hay que usar con precaución? La claritromicina, pero normalmente la claritromicina nosotros no la ocupamos, ¿ya? Y la que no hay que evitar, la que no hay que usar nunca y que es muy raro que se use ahora es la tetraciclina. La tetraciclina como antibiótico es clase D. ¿Por qué? Porque produce problemas serios en el embrión, en la guaguita en formación. ¿Ya? Evitar. Yo más que evitar pondría no usar por ningún motivo. ¿Ya? Porque genera tinciones a nivel de los niños, los dientes. ¿Ya? Anestésicos locales, evitar la articaína, eso se sabe. ¿Ya? Lidocaína con with or without epinefrina, con o sin epinefrina, y la MEPI durante el embarazo evitar. Ya normalmente la embarazada la tratamos con lidocaína. Benzodiazepina evitar, medicamentos de emergencia, albuterol, esto no lo va a ver mucho, ¿ya? Pero para que tenga más o menos un cuadro de cuáles son los fármacos que yo puedo usar o no puedo usar con la embarazada. Los anestésicos locales no hay problema, ya a excepción de la articaína, que hay que usarla con precaución,
Y obviamente no hay que ser la dosis máxima recomendada. Ya. Maravilloso. Dudas, consultas. Da uno, por favor. ¿No? Fantástico. Ya, chiquillos, les voy a subir la clase. Esto va a estar disponible. ¿Cuándo se esta prueba? A fin de año. A fin de año. Ya, ahí vamos a ver bien cuándo hacemos tengo que definir las pruebas para el segundo semestre. Normalmente las pruebas del segundo semestre son la segunda prueba antes de la semana del 18, para que después se vaya a celebrar y a descansar sin molestar, no lo voy a tener estudiando esa semana. Y la última prueba normalmente es a mediados de, o la primera quincena de noviembre. Por ahí viene la tercera prueba. ¿Ya? La próxima semana retomamos con clínica, con los grupos que corresponde. Creo que es sutura, no estoy seguro, pero les voy a mandar un anuncio ahí para que tengan claro. Y si no, la Mabel está constantemente molestando, así que siempre vamos a estar atentos con lo que haya. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Algo que decir antes que me vaya? Pasará la lista. La tengo grabada la lista ya, Javiera, así que no te preocupes. ¿Ya? El sistema me deja guardada la lista y tengo que pasarla al otro lado nomás. ¿Ya? Ya, chiquillos, espero que estén súper bien, que no hayan tenido problemas con la lluvia y nos vemos la próxima semana. Ya, que estén muy, muy bien. Chao, chiquillos, cuídense, nos vemos.